Sean más que bienvenidos. Un saludo a todos los del Facebook que nos están viendo. Y si nos están viendo desde YouTube, decirles que si no han visto nuestro anterior video, va a salir justo aquí, ¿verdad? Y todos los que están aquí, voy a pedir un favor, ya que estamos en vivo en Facebook, ¿qué tal si compartimos la transmisión para que la palabra llegue a aún más personas? ¿Qué les parece? Salen como Jóvenes Luz y Sal en Facebook, entonces ahí le damos compartir y, y vamos a compartir la palabra y así que más gente pueda conocer del tema que vamos a hablar hoy. Ahora sí, la pregunta, ¿quién sabe cómo se llama la prédica de hoy? Quien me responda está, quien me responda está bateando porque no hemos dicho ni nombre, ni tema, ni nada. Ah, no, eso es trampa, ya eso es trampa, no. Ok, ok. Sí, sí. 2 vueltas a la pista. Ok, ahí. Bueno, ahí ellos tienen que ponerse las pilas. 2 vueltas a la pista. Normalmente cuando nosotros escuchamos algún tema de una palabra, alguna prédica, nosotros podemos darnos una idea de lo que se puede hablar, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo les digo 2 vueltas a la pista, ¿qué se les viene a la mente? Un carro, ajá, una carrera, ¿está bien? Bueno, sí, es válido. Una carrera, un carro, hay carreras de carros. Sí, sí, también, sí, sí. Bueno, de hecho, quien la pegó fue Joseph, porque sí es una carrera, pero de una sola persona. Y dice, ¿cómo así? Y es que 2 vueltas a la pista más bien es como el nombre que yo le voy a dar a la anécdota que les voy a contar. Una anécdota que me pasó a mí. Y la palabra gira en torno a esta anécdota. Cuando yo jugaba fútbol hace algún tiempo, yo entrenaba en la tarde y entrenábamos en un estadio que tiene cancha, pero alrededor hay una pista. La pista es pública, puede ir gente a correr, ancianos, gente en bicicleta, entonces niños, jóvenes, todo. Pero era casi muy tarde. Llegamos tan temprano, 3 compañeros, bueno, 2 compañeros y yo, llegamos tan temprano ahí que solo había una persona corriendo en la pista. Y bueno, yo toda la vida he sido como soy, ¿verdad? Sí, todo callado y tranquilillo y demás, pero mis otros 2 compañeros no eran así. Les gustaba vacilar, molestar, pero ese vacilar de que tal vez no todo el mundo se lo tome a bien, ¿verdad? Ya pueden estar pensando en eso. Ahora, la persona que estaba corriendo en la pista era un señor, no sé, un señor, y estaba solo, o sea, literal. Y cuando pasaba el señor, mis compañeros empezaban a molestarlo. Dele, dele, siga corriendo, dele, dele. Dele, cuidado se cae, cuidado se cae. Y digamos que fueron como 2 vueltas que fue así. Y la tercera vuelta, él baja la velocidad, se detiene donde nosotros y nos empieza a insultar, pero muy feo. O sea, yo creo que ahí se acordó de nuestra mamá, de nuestra abuela y todo eso. Y en todo sentido, eso no está bien, ¿verdad? Pero ¿por qué la prédica se llama 2 vueltas a la pista y yo les estoy contando todo esto? Porque después de que ese acontecimiento sucediera, el Señor dio 2 vueltas a la pista para volver a detenerse, a referirse a nosotros y decir, muchachos, lo lamento. La verdad es que hace poco le di mi vida a Cristo y estoy en un proceso de recapacitación. Lo que yo creo no es lo que yo acabo de expresar. Quiero pedirles perdón porque la verdad, la figura que ustedes vieron de mí es lo que yo no quiero ser. Y claro, nosotros nos quedamos pálidos, ¿verdad? No sabíamos si era mentira o si era verdad, pero nosotros sabemos que cuando algo viene de Cristo y sabemos que es genuino, o sea, no se puede borrar.
Pero ¿cuánto tuvo que tardar el Señor para darse cuenta de todo lo que hizo? 2 vueltas. Por eso se llama así la prédica. Entonces, ¿qué podemos agarrar de ahí? Ahora, en este momento no voy a hablar del Señor, que qué carga el Señor, que dio las vueltas y demás. No, voy a hablar más bien de cómo Dios le habló a él durante ese tiempo para que se diera cuenta de su error. Y tener revelación del error nos hace a nosotros buscar algún resultado, alguna manera de resolver esa acción que nosotros cometimos. Primero que todo, quiero hablar de algunos puntos, pero recalcar que primeramente es muy peligroso dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Pensémoslo así, yo nunca he ido al psicólogo, pero me imagino que los psicólogos tratan a un paciente según por puntos o secuencias o algún caso en específico. Entonces veámoslo por puntos en secuencia. Mis compañeros empezaron a molestarlo. Entonces el Señor fue susceptible a esas molestias y de esa manera, por la respuesta que tuvo en su interior, lo expresó en el exterior. ¿Qué es eso? Guiarse por las emociones. Son momentos en los que nosotros se nos nubla la mente, no podemos pensar, no podemos estar tranquilos, pensar serenos. ¿Por qué? Porque simplemente las emociones nos nublan todo ese alrededor, nos nubla la cantidad de probabilidades de hacer algo bien, de hacer algo con sentido, de hacer algo bueno, a pesar de que las situaciones no sean tan buenas. Y de hecho ese es el primer punto, no guiarse por las emociones. Me gustaría que fuéramos a unos versículos, empezando por Mateo 26:69, por favor. Mateo 26:69 hasta el 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Ténganlo ahí un momentico para ponerlos en contexto. Sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Estuvo con Jesús y demás. Antes de que le preguntaran, haga la redundancia, esta pregunta a Pedro, Jesús había dicho, estaba hablando con ellos, y Pedro había dicho, pues estoy parafraseando, que a pesar de que los otros se sorprendan por lo que iba a suceder, yo no iba a ceder ante la situación. Yo iba a mantenerme firme en quién es Cristo, en quién es mi maestro, y yo me mantendré ahí. Entonces Jesús dice, cuidado con lo que dice, porque antes de que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. Y negro, y el Pedro, no, jamás. Y yo acabo de decir, ¿cómo se le ocurre? Y aquí sucede esta historia. Ahora sí, el 70, por favor. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahí está la primera negación. Saliendo él a la puerta, ahí está. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ya van 2. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y aquí viene lo más como la cereza del pastel, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué podemos sacar de esos versículos? Me llama la atención la tercera negación,
que dice, pero usted está seguro que usted no conoce a ese hombre, pero si sus rasgos, su manera de hablar, su manera de caminar, todo eso me dice que sí lo conoce. Y Pedro decía, no, es que no lo conozco. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? ¿O por qué Pedro le negó la verdad a a esta gente que quería saber de Jesús? Por miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ahí ya había sido raptado, ya había sido castigado y demás, y Pedro no quería terminar como él, tenía miedo. Pero entonces, cuando la situación no se presenta, nosotros podemos decir, es que nosotros somos tales personas, yo voy a hacer esto, yo jamás dejarlo, no, traicionarlo, no, 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 nada que ver. Pero cuando se viene ese momento en donde estamos en la cuerda floja, ahí es donde verdaderamente veremos de lo que estamos hechos. Si nos dejamos es ir por nuestras emociones y cometer errores o mantener un discernimiento bajo el Espíritu Santo para que nuestras emociones sean retenidas por Él y así nosotros pensar cuerdamente. ¿Qué es cuerdamente? No ser contrario a nuestros valores. Eso Pedro lo tenía bien claro antes de que le preguntaran todo esto, porque Jesús estaba ahí. De hecho, cuando Jesús dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, todos estaban sorprendidos. ¿Cómo Jesús, el Todopoderoso, el Mesías, va a fallecer? Y peor, lo van a matar. No, eso no es posible. Si Él es, entonces cuando vemos a un futuro y los sentimientos, las emociones se van a relucir a una situación específica, debemos tener mucho, mucho cuidado con lo que decimos, hacemos y pensamos, porque el Señor también ve los pensamientos. Dice aquí, siendo hijos de Dios, en teoría, nuestra forma de hablar, actuar y pensar deben reflejar a Cristo, pero es curioso que cuando somos dominados por nuestras emociones, mostramos totalmente lo contrario, porque es nuestra naturaleza lo que se da a relucir, por lo que es más fácil dañar a las demás personas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces el pecado no solo daña nuestro interior, sino que también al expresarlo tenemos la oportunidad de dañar a las demás personas. El segundo punto es el discernimiento del Espíritu Santo. Vieras que cuando yo estaba buscando la definición de discernimiento en internet, todas las páginas web me salían con un significado bíblico. Y es que el discernimiento, ya sea en todo sentido, solamente la da una persona. Dios, el Espíritu Santo. Entonces, siempre debemos pedirle al Espíritu Santo que esté presente en nuestra mente, no solo para tomar correctas decisiones, sino también para distinguir de lo que nos edifica a lo que no nos edifica. Eso es discernir. Discernir es diferenciar una cosa de la otra. Pero si nosotros lo vemos de esa manera, de hecho, el significado, lo busqué, dice, el discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Tal vez no tenemos que comparar entre una u otra cosa, sino entre varias. Y tal vez esas cosas estén disfrazadas de algo bueno. Y solo el discernimiento del Espíritu Santo nos podrá decir si eso disfrazado realmente es malo. Y ahí podremos tomar una buena decisión. Pero si tomamos todo lo que yo les he dicho, de que el discernimiento es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que me edifica y lo que no me edifica, podemos relacionar el discernimiento como un aspecto de la sabiduría, esa sabiduría que Dios da. Entonces, podríamos ir al versículo Proverbios 2, del 6 al 9, por favor. Del 6 al 9, exacto. Gracias. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, ¿quién es el que da la sabiduría? ¿A quién le debemos pedir sabiduría? De hecho, se dice, y se lee en la palabra, igualmente parafraseando, que Salomón tenía todo para pedir. Tenía para pedir riquezas, mujeres, porque también en esas épocas, ¿verdad? Palacios, pueblos, pero lo que él le pidió al Señor fue sabiduría. Y Salomón, en su estadio, fue un gran rey, conocido como el ser humano más sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría no provenía de él, porque la sabiduría provenía de Dios. Entonces debemos pedir y buscar sabiduría de Dios para poder ver como Él ve, sentir como Él siente, pensar como Él piensa y hablar como Él habla. Entonces, comprendemos que el discernimiento no solo es para distinguir una cosa de la otra, sino también es para que en esas dos vueltas que dio el Señor, se da a entender que estas dos vueltas es simbólico, ¿verdad? No es que usted tiene que ir a un estadio, dar dos vueltas y ahí ¡pum! Sabiduría. No, no. Pero lo que doy a entender es que el discernimiento también nos muestra, o más bien Dios, por medio del discernimiento de su poder, nos muestra las acciones que debemos hacer y las acciones que no debemos hacer. Siempre hay una lucha constante entre el pecado y Dios, entre la carne y lo que Jesús quiere para nosotros. Entonces ahí están lo que debemos diferenciar. Solamente el discernimiento del Espíritu Santo nos podrá guiar a eso que nos edifica en lo que Dios quiere para nosotros. El tercer punto, que bueno, lo vimos en la anécdota, también lo vimos en el último versículo de Mateo, ¿verdad? De Pedro, que él se dio cuenta de su error, de lo que dijo Jesús, y lloró. Pero me imagino que cuando lloró estaba totalmente arrepentido, porque había sido contrario a su palabra, no a la palabra de Jesús, porque más bien esa se cumplió, sino también que Pedro, que podemos decir tenía palabra de honor hacia Jesús, no la cumplió, no fue fiel a lo que él había dicho y no fue fiel a lo que le había prometido al maestro. Entonces de ahí proviene el arrepentimiento, que es el tercer punto. Disculpen, se me perdieron dos puntos más bien. Ok, llegando al primer punto, vemos que todo es una secuencia donde nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, cometemos algún error y nos arrepentimos al conocer que cometimos algún error. Pero, ¿qué debemos tomar cuidado en el arrepentimiento? Porque en el arrepentimiento solamente no puede ser solamente qué mal, cometí un error, me arrepiento. Sí, de hecho, esa es la base, de ver lo que nosotros cometimos, pero debemos verlo más allá. Si nuestras acciones involucraron a otras personas, si nuestras acciones dañaron la moralidad de otra persona, dañaron el juicio, pudo quebrar una relación. Y no solo hablo de relación de noviazgo que se da, noviazgo de matrimonio que se da muy frecuentemente, ese tipo de cosas, sino también de padre o de madre, padre con el hijo, madre con el hijo, entre hermanos. Tal vez nosotros nos dejamos guiar y decimos alguna palabra y en todo el día no se vuelven a hablar. Y es que, bueno, yo no sé, pero yo con Dani, no, a veces peleamos así, pero siempre existe la reconciliación, ¿verdad? Que es importante, que hay que buscarla. La reconciliación se busca, pero no todas las personas
trabajan de la misma manera. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hacemos, pero no solo eso, sino también en dónde y cuándo lo estamos haciendo. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de puntos tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de pensar en lo que nosotros cometimos. Ahora, en ese momento es donde proviene y donde nosotros tenemos que buscar de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, sí, el discernimiento, el Espíritu Santo, sí, la sabiduría, pero solamente provienen de Él. Sí, claro, dice que nosotros tenemos que buscar una solución, pero si nuestra solución está lejos de la ecuación en donde está Cristo, entonces vamos a estar como corriendo en círculos, buscando y buscando y buscando y no tener alguna solución porque todo lo que hago simplemente o me mantiene o me atrasa. ¿Por qué? Porque no busco a la persona que me da la sabiduría, el discernimiento para tomar la dirección correcta y poder disculparme y pedir perdón. Y por último, el último punto, que es el perdón y la reconciliación. Nos dimos cuenta de nuestro error, lo que cometimos, de lo que pudimos haber hecho y nosotros decidimos pedir perdón. Yo aquí puse que son a 3 personas a las que debemos pedir perdón. La tercera, ya ahorita les comento porque está como variada. La primera es a Dios. Eso nunca, nunca, nunca se nos debe olvidar. No solo perdón por nuestros pecados que nosotros hicimos, sino también perdón por aquellos errores y pecados que cometimos y aún así no nos dimos cuenta que lo hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando con alguien que lo sabe absolutamente todo. Entonces, en nuestra memoria, en nuestra inteligencia finita, se nos es demasiado difícil saber que cometimos algún error en un momento específico y nosotros salir como si nada porque yo hice todo bien. O tal vez no todo bien, sino que no pasó nada malo. Pero Dios lo ve todo. Entonces, aún en lo pequeño, tenemos que pedir perdón. Primeramente, a Dios. La segunda persona que tenemos que pedir perdón es a la persona que le hicimos daño. ¿Ok? Como les dije anteriormente, tenemos que pensar en si nuestras acciones hicieron que otra persona, tal vez nosotros fuimos como piedra de tropiezo para que una persona se decayera. Fuimos de alguna manera ese estorbo que le sirvió a la persona desviarse del camino que le seguía a Dios. O tal vez retrasó el proceso, porque nosotros no solo debemos ser promotores de nuestro proceso con Dios, sino también procurar poder aumentar y ayudar con el proceso de Dios, con esa persona, a nuestros amigos, familiares, conocidos y demás. Pero si nosotros cometemos algún error, queramos o no, estamos comprometiendo a las demás personas, queramos o no. Y eso es muy difícil de digerir, porque eso significa que cualquier cosa que yo cometa, me están viendo, me están oyendo. Si yo quiero dar testimonio, si yo quiero dar ejemplo como esa persona que se refirió a Pedro y dijo, es que tus acciones te delatan. Pero entonces, si él negó a Jesús y tenía esas acciones, significa que todos los que tienen esas acciones, esas virtudes, entonces no son fieles a su palabra. Nos están viendo, nos están escuchando. Tenemos que pedirle perdón a aquellas personas a las que lastimamos. Y a la tercera persona que debemos disculpar, y ahí voy a llegar a una relación de perdón y culpa, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me ha pasado que a veces cometemos algún error y tal vez buscamos de Dios, pero la culpa de haber cometido eso, ese remordimiento que se queda en nosotros, simplemente no nos deja avanzar. Es como pedirle perdón a esa persona, o que más bien me pidan perdón a mí y yo seguir con ese rencor.
con ese remordimiento. Y decía a la otra persona, ¿qué quiere? ¿Que le baile? No, 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 no es así. De esa misma manera, como nosotros le pedimos perdón a Dios, si nosotros logramos encontrar que en nuestro pensamiento, en nuestras emociones se encuentra la culpa, entonces nosotros también debemos perdonarnos, porque es la única forma de avanzar. Conocemos que Dios tiene un amor tan inmenso, tan grande, que a pesar de nuestros errores, decide abrazarnos, decide acercarse a nosotros y decir, está bien, te perdono, vuelve a casa. Pero si Cristo nos dice, vuelve a casa, y yo por mi culpa digo, es que no, no lo merezco, no lo merezco porque cometí este error y dañé a esta gente. Sí, pero yo ya te perdoné, solo falta que tú te perdones. Es ese paso que debemos dar para que nuestra relación con Dios, en un momento como estos, se torne en un arrepentimiento genuino. Y iríamos con el último versículo, ¿verdad? Que sería Efesios 4 del 25 al 32. Efesios 4 del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros debemos conocer que como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Pero si nos damos vuelta a la situación y más bien nosotros fuimos los que hicimos algún daño, tendremos que dar esas dos vueltas y darnos cuenta que cometimos ese error y tener el valor, porque esto no es de débiles. Pedir perdón es una de las acciones más valientes que existen del ser humano, porque deja el orgullo, deja lo vanidoso, la vanidad, deja tal vez por debajo lo que yo creía, para darle a entender a la otra persona, me equivoqué. Es lo más importante.